Y eso lo hemos hecho con buscar objetivo, con esta función. Una función bastante sencilla, pero bastante útil, sobre todo en el tema financiero. Nos quedamos en este archivo. Este archivo se llama Mercadotecnia. Es el caso de una empresa que vende casas prefabricadas y tiene más o menos estos datos, ¿no? Tiene un factor de estacionalidad. Un factor de estacionalidad o factor de temporada significa que la empresa no vende lo mismo en este producto en el tiempo, sino que hay momentos en el tiempo que vende más que otros. Normalmente, cuando tenemos, por ejemplo, acá 4 trimestres, el factor estacional suma 4. Cuando tenemos, por ejemplo, bimestres, el factor estacional suma 6. Cuando tenemos semestres, el factor estacional suma 2. Cuando tenemos cuatrimestres, el factor estacional, ¿cuánto suma? 3. Y cuando tenemos meses, el factor estacional suma 12, ¿no es cierto? Acá tenemos 4 trimestres, el factor estacional estará sumando 4, ¿no es cierto? Muy bien, pero esos 4 se están distribuyendo de esta manera: 0.9 para el trimestre 1, 1.1 para el 2, 0.8 para el 3. ¿En qué trimestre se vende menos? En el tercer trimestre se vende menos. ¿Y en qué trimestre se vende más? En el cuarto trimestre se vende más. ¿Correcto? La relación que hay entre el factor estacional y las ventas es directa. De manera que, obviamente, las ventas serán mayores en el cuarto trimestre y serán menores en el tercer trimestre. ¿Correcto? Acá la idea es que tenemos acá, todo lo que está en negrita son variables de input, y todo lo que está en el otro color son variables de salida o de output, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo variar, por ejemplo, el precio del producto, el costo unitario del producto, puedo variar. Puedo variar también los factores estacionales, pero siempre y cuando estos sumen 4. Puedo variar los costos de personal, puedo variar también los costos de publicidad. Lo puedo variar. Acá la idea es la siguiente. El cálculo de la cantidad de unidades que se venden tiene esta característica. Tiene estas características. 35 que multiplica al factor estacionalidad o factor de temporada, y esto que multiplica a la raíz cuadrada de los gastos de publicidad por más 3000. Esa es la función de las ventas. ¿Cómo sale esa función? ¿A quién se le ocurrió esa función? ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos haciendo la línea de tendencia? Y cuando hacíamos la línea de tendencia sobre los registros históricos, yo estaba dando una proyección hacia futuro y me salían 2 cosas. Primero me salía el coeficiente de determinación para ver si es que la hipótesis que estoy utilizando es buena. Y segundo, me daba la fórmula de la función no lineal. La fórmula. Esa fórmula yo la copiaba, la extrapolaba al siguiente mes y calculaba la demanda. Pues esa fórmula es esta fórmula. En este caso es f de x igual 35 que multiplica el factor estacional y que multiplica la raíz cuadrada de los gastos de publicidad más 3000. Quiere decir que el factor estacionalidad es fundamental para ver cuánto se vende, cuántas unidades se venden de ese producto. Y los gastos de publicidad también es fundamental. Lo que pasa es que el factor de estacionalidad no puedo cambiarlo, porque el factor estacional podría cambiarlo siempre y cuando cambie el registro histórico. Y no, el factor de estacionalidad, el factor de temporada, tiene un valor ya. Si yo estoy calculando para esta temporada,
ya mi factor estacional tiene un valor en función de datos históricos. Ya no puedo cambiar estos valores. Pero sí puedo cambiar los ingresos o los gastos de publicidad. Sí puedo cambiar los gastos de publicidad. Entonces, la idea es, ¿cuánto de publicidad tengo que cambiar acá para obtener la máxima utilidad aquí? Es decir, si yo tengo más de 10 en publicidad, tengo más beneficio acá, porque estoy vendiendo más, ¿correcto? Estoy vendiendo más. Vamos a hacerlo a ver. Por ejemplo, si es que yo estoy haciendo 10.000 en publicidad, tengo 14.324 en beneficios. Vamos a suponer que tengo acá 12.000. Más publicidad, más vendo. 14.700. Ajá. Vamos a suponer que pongo 14.000. 14.900. Sigue creciendo. Correcto. 16.000. 15.078. Es decir, mientras más invierto en publicidad, más beneficios estoy obteniendo. ¿No es cierto? Pero esto no es necesariamente así. Para poder probarlo, tengo que generar entonces una tabla que me permita visualizar rápidamente, frente a los cambios de una variable, cuál es el impacto en sus resultados. Esa es una herramienta importante para el gerente financiero. Entonces voy a generar una tabla. ¿Cómo hago? De la siguiente forma. Voy a mantener los 10.000 que tenía acá. Y voy a generar acá una tabla. Voy a poner acá beneficios, publicidad. 10.000. Y acá voy a generar beneficio. El beneficio va a ser esto 14.000. Esto 14.000 vienen de 14.000 el primer trimestre de beneficio y esos son 10.000. Y acá le voy a incorporar 10.000, digamos, más 1.000. Entonces tengo acá 10.000, 11.000, hasta 20.000. Entonces he marcado, fíjense que no estoy alineando esto, no estoy alineando, sino está desalineado. Está desalineado, es decir, no está así. No está así. Está desalineado. Entonces voy a marcar de esta manera para generar una tabla que me diga lo siguiente: si es que yo invierto esto en publicidad, ¿cuánto sería el beneficio el primer trimestre? Y esto lo encuentro acá en tabla de datos. Estoy entonces en datos, análisis y sí, tabla de datos. En esta tabla de datos voy a ver cuál es la celda de entrada. La celda de entrada no está en una fila, sino está en la columna B. Entonces divido en columna B. Y la publicidad realmente la tengo aquí en la hoja de cálculo, en la celda, me he ubicado en celda de entrada columna, en la celda C13. Ahí está. Ahora sí voy a ver cómo es el resultado en la tabla. Aceptar. Y hasta. Y resulta que tengo lo siguiente. Chequeamos acá. Cuando estoy invirtiendo más en publicidad, comienzo a ganar más. Pero llega el momento en que ya invirtiendo más, ya no estoy ganando más. Chequeamos acá. Esto se ha copiado o no se ha copiado simplemente. Lo voy a hacer otra vez porque se acaba de copiar simplemente.
análisis y sí, tabla, esto que está aquí, y ahora regresamos. Ya está. Vemos que estoy invirtiendo en publicidad, invirtiendo más en publicidad, comienzo a ganar más, pero llega un momento que invierto más en publicidad, pero ya no comienzo a ganar, sino comienzo a ganar menos. Así que yo mantendría, digamos, un gráfico para poder verlo rápidamente. Vamos a hacer un gráfico de este tipo. Lo vemos de esa forma. Estoy invirtiendo en publicidad acá y estoy obteniendo acá beneficios. Pero llega el momento en que invierto una cantidad de publicidad que está optimizando esto. ¿Correcto? Ya invirtiendo más en publicidad, dejo de ganar lo que estaba ganando antes, gano menos. Yo lo que quiero saber es cuál es la máxima utilidad que yo puedo obtener acá, cuál es este pico, la máxima utilidad, invirtiendo una cantidad de publicidad. Dado que el factor estacional no lo puedo mover, entonces necesito saber cuánto tengo que invertir en publicidad para ganar el máximo beneficio, ¿correcto? No para ganar una cantidad expresa, como es buscar objetivo, sino ahora quiero ganar el máximo beneficio, ¿correcto? Entonces voy a utilizar otra función, otro comando diferente. Obviamente que yo estoy viendo aquí que más o menos está en 15.000 y pico, ¿no? Más o menos aquí. ¿Cuál es el pico? 15.050. Está entre 19.000 y 15.093. Está entre 16.000 y 17.000, por ahí está. Por ahí más o menos está. Con invertir esto en publicidad, obtendría el pico, más o menos, el máximo beneficio, porque a partir de ahí comienza a caer el beneficio. ¿Correcto? Bien. Entonces voy a emplear otro comando que se llama solver y que no está aquí, pero que lo podemos instalar. Vamos a archivo, vamos a opciones. En opciones vamos a complementos. En complementos, primero verificamos que sea complementos Excel y luego nos vamos a ir. Y luego hacemos check en solver. Check en solver, que no estaba check en solver. Y luego podemos aceptar. Con esto estamos instalando un complemento importante para las finanzas que se llama solver y que acaba de ser instalado, está acá. Aplicamos solver y nos sale una ventana de diálogo que se llama solver, parámetros de solver, y decimos establecer el objetivo. ¿El objetivo cuál va a ser? Este valor de beneficio. Este valor quiero que sea máximo para maximizarlo. Ahí está, por defecto maximizar. Cambiando la celda que quiero que cambie es esta celda de publicidad. Esta quiero que cambie. ¿Correcto? Entonces es otra herramienta diferente a la que hemos visto. Y ahora le decimos resuelve. Ya está. Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. ¿Conservo esta solución? Sí. Listo. ¿Cuántos son los gastos de publicidad para poder obtener el máximo beneficio de este trimestre? 17.093. Esa es la mejor respuesta. Entonces, esta herramienta lo que te permite hacer es dar la mejor respuesta que puede haber desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico no puede haber mejor respuesta que esta. ¿Correcto? Entonces, si tú quieres saber con precisión cuánto de publicidad tienes que gastar, con el propósito de que si se cumplen los pronósticos obtendrías el máximo de utilidades, esta es la respuesta. Lo mismo tenemos para el segundo trimestre. Ajá, o sea que para el segundo trimestre hago lo mismo, idéntico. Muy bien. Hacemos idéntico, puedo restablecer todo. Restablezco todo, correcto, borro todo. El objetivo es ahora este segundo trimestre para el beneficio.
Voy a maximizar. La celda cambiante es esta inversión en publicidad. Resolver. Solucionado. Ya está. ¿Cuánto tengo que invertir el segundo trimestre? 27.000. Con eso obtengo 25.000, que es el máximo de beneficios. Tercer trimestre, igual, restablezco todo, acepto. ¿Cuál es el objetivo? El tercer trimestre, las utilidades o los beneficios. ¿Cuál es la celda cambiante? La celda que quiero cambiar es esta inversión en publicidad, los 10.000. Y luego resolver. Perfecto. Ya está. Ya tengo 12.000, entonces es en publicidad, y obtengo 9.000, que es el máximo. Igual, para el segundo y establezco todo. Este beneficio, que es el cuarto trimestre, y la celda cambiante, que es estos 10.000, quiero saber cuánto es en publicidad, y obtengo entonces el resultado. Con eso estoy obteniendo el máximo resultado. Trimestre por trimestre, tengo entonces cuánto tengo que invertir en publicidad para obtener el máximo beneficio posible. Y si hubiéramos hecho nosotros un gráfico sobre cada uno de los trimestres, hubiera salido tal cual el resultado. Una pregunta. Si nosotros estuviéramos en un directorio, por ejemplo, y tenemos estado de cálculo, dice, pero esos son los beneficios que vamos a obtener si invertimos 10.000, si invertimos 12, sería esto, 13, esto. Y hago una tablita. Y alguien por ahí pregunta, ¿y cuánto tendríamos que invertir para obtener el máximo beneficio? En lugar de hacer la tabla, el gráfico y estar tanteando de frente solver, me da una solución. Pero resulta que dicen, a ver un momentito, pero ¿sabes qué? No tenemos tanto dinero. ¿Cuánto vas a invertir en publicidad este año? 89.706. No tenemos esa plata, tenemos la mitad. Haz todo, pero con 40.000. ¿Qué te parece? No tenemos problema entonces. ¿Por qué? Porque tendría que regresar a 10.000. ¿Cuánto sería el beneficio total este año? 79.000. ¿Qué queda? 79.706 es el beneficio este año. ¿Correcto? Pero tengo una limitación, tengo una restricción, tengo un impedimento. El impedimento es que mi presupuesto de publicidad solamente es 40.000. Nada más. Lo que supone que tiene que ser esto así. Listo, 40.000 ahí. Nada más. No puede pasarse de 40.000. Pero dependiendo de la estacionalidad, yo le pondría, por ejemplo, acá, digamos, a la estacionalidad del cuarto trimestre, le pondría 15.000. Pero ya me pasé 45, le resto 5. Al tercer trimestre le pondría 5.000. Ahí tengo los 40.000. Pero no sé si este 71 es el máximo beneficio. No lo sé. ¿Cómo tendría que invertir los gastos de publicidad por tal que haya dos cosas? Primero, de que no me pase los 40.000. Y segundo, de que los beneficios sean máximos. Solver me puede ayudar para eso. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Retornamos nuevamente a 10.000, esos son los 40, perfecto. Bien, nos vamos a Solver y le decimos lo siguiente. Vamos a restablecer todo. La función objetivo, el objetivo es que esta celda, que es la celda de beneficios de todo el año, sea máxima. Ahí está máxima. Y las celdas que van a cambiar, las celdas que yo quiero que Solver me dé una solución, son estas inversiones de estos 4 trimestres. ¿Correcto? Ahí me va a dar una solución. ¿Está ahí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Vamos bien. Ya podría darle entonces aceptar. Muy bien. Resolver. Correcto. Solver encontró la solución. Perfecto. Pero resulta que la solución que me acaba de dar
es la misma solución que yo tenía trimestre por trimestre antes. Solo que antes lo hice uno por uno, ahora lo hice en grupo. Pero ¿cuánto voy a invertir en publicidad? 89.000, y no tengo una limitación. Mi limitación es que esto va a ser, voy a poner acá los 10.000, 40.000 nada más. No me puedo pasar de 40.000. Hago nuevamente Solver. Y muy bien, esas siguen siendo las variables, correcto. Pero tengo que añadirle una restricción. Añadir restricción. Agregar una restricción. La restricción va a ser de que esta celda de acá, que es la sumatoria de todo lo que voy a gastar en publicidad, sea por lo menos 40.000. Por lo menos 40.000. Acepto. Ya tengo la restricción. Ahora, solo me va a indicar qué valores tengo que invertir en publicidad trimestre por trimestre, pero con la condición de que no me pase de 40.000 y que el beneficio anual sea máximo. ¿Correcto? Ahora sí, entonces pongo resolver. Solver encontró una solución. ¿Cuál será la solución? Ahí está. Y no me paso de los 40.000. No me paso de los 40.000. Entonces, si yo hubiera hecho eso manualmente, hubiera sacado proporcionalidades a la tasa estacional, etcétera, etcétera, etcétera. Hubiera hecho de repente, no sé, una estadística aparte, ¿no? Pero lo que he hecho Solver es, en un solo clic, me ha dado la respuesta. Y esta es la mejor respuesta que puede haber. Entonces es una herramienta poderosa y de un ejemplo bastante pequeño. Pero si yo tuviera estructurado financieramente toda la organización con un flujo de caja, puedo definir algunos valores con el propósito de encontrar valores máximos. Y con restricciones. Y las restricciones pueden ser las restricciones que haya realmente, las que tú te puedas imaginar. Por ejemplo, ¿qué otra restricción? Vamos a suponer que digas, vamos a suponer que nosotros tenemos para los gastos de publicidad un crédito revolvente. Un crédito revolvente. Este crédito revolvente se hace dejando un trimestre. Normalmente son de cantidades fijas, ¿no? Tengo un crédito por 50, 50.000 cada trimestre, te dan 50.000 este trimestre, 50.000 el otro, 50.000 el otro. Entonces, el trimestre 1 y el trimestre 3, nosotros tenemos la posibilidad de generar un crédito revolving. Es decir, el trimestre 1 y el trimestre 3. ¿Cuánto puede ser ese crédito revolving? Eso es lo que nosotros tenemos que averiguar. Si es un crédito revolving para el trimestre 1 y 3, tiene que ser el mismo monto. No puede ser para el 1, 7.273, y para el 3, 1.500, no, es el mismo monto. La misma cantidad. Entonces, ¿cuánto sacaría el mayor? Es 7.273. Y para el trimestre 3 me van a dar 7.273, pero voy a usar solamente 5.117, lo que me parece inadecuado, porque tiene un costo financiero más alto. No voy a utilizar el dinero. ¿No es cierto? Entonces, si es un crédito revolving que tiene la misma cantidad, eso es una restricción. ¿Cómo sería entonces? Pongo Solver y le añado una restricción, no hay problema. Y la restricción le digo, mira, los gastos de publicidad de este trimestre van a tener que ser iguales a los gastos de publicidad del trimestre 3. Ya está. Aceptar. Y resolver. ¿Encontró la solución? Encontró la solución. El revolving lo tengo que hacer por cuánto? 6.175. Y con eso encuentro el máximo beneficio. Y no me paso de los 40.000. Por último, tenemos revolving el trimestre 2 y el trimestre 4 también. Ya, listo. No hay problema. Agrego la restricción, el trimestre 2 es igual al trimestre 4. ¿Cuánto será ese revolving? Resolver y listo el pollo. Ya está. El revolving será de 13.814.
Y con eso no me paso los 40.000 y estoy obteniendo el máximo beneficio, que son 71.269. No sé por qué. Y de la misma forma, si yo quiero ver, vamos a poner, los costos de personal se incrementan 10% mensual, etc. Igual, la restricción que tú tengas, la pones ahí y Solver te dice lo mejor. Y entonces, de esa manera, la restricción adicional que tú tengas, puedes eliminar restricciones, cambiar restricciones, modificar restricciones, etc. Además que Solver tiene, dentro de la herramienta propia, tiene la grabación de las variables de los componentes, ¿no? Entonces tú puedes grabar las variables que has cambiado, las restricciones que has cambiado, le puedes poner un nombre y luego cuando tú tengas un caso similar, te acuerdas del caso, jalas esas restricciones y haces el componente. De tal manera que facilita el trabajo. Y propiamente vas a tener entonces tu base de restricciones para poder generar soluciones que sean las mejores. De repago, este es un pequeño cálculo que hace lo siguiente, ¿no? Acá tenemos una cantidad de volumen de producto que se ha calculado a lo largo del tiempo, estos periodos, diferentes precios. Pueden tener precios de estacionalidad también, ¿no? En estos 4 trimestres, precios estacionales. Generalmente, esto es el caso de las frutas, tenemos entonces que el pago de contados 40%, las compras el 65%, los proveedores se les paga 20%. De tal manera que estos parámetros que están aquí han definido ese flujo de caja, cómo se les está pagando a los proveedores, etc. Por eso es que hay ventas, hay cobranzas, etc. Pero también tiene un financiamiento. Vemos aquí que tenemos ingresos, las compras, las cuentas por pagar, los costos fijos, y tenemos la cuota para el servicio de deuda. Entonces, este es un ejercicio interesante porque hace sus efectos de simulación de tal manera que genera una estructura mental justamente en el flujo de caja. Y comienzas a estructurar mentalmente qué pasaría si te financia por un lado, crece o disminuye el volumen de ventas por otro lado, correcto, y tienes otro servicio de deuda por otro lado. Pero la decisión que tienes que tomar es, primero, este volumen de ventas tiene un límite. Si yo quisiera que eso sea por 5 millones, para que mi flujo de caja sea positivo siempre, pero lamentablemente no, hay un límite de mercado. Y hay una participación en el mercado también, entonces cada negocio sabe cuál es el límite de la venta que tiene en el tiempo. Y este tiene 750 productos mensuales, es decir, más de 750 no puede pasar. Por otro lado, el financiamiento, este financiamiento está determinado por la función justamente del servicio de deuda. ¿Por qué? Porque el crédito que yo voy a solicitar acá, que se va a calcular a cada cuota y cuya cuota se va a enlazar aquí, no puedo poner este crédito mayor que el financiamiento, de tal manera que el financiamiento va a ser una cantidad y me voy a financiar con préstamo menos de esa cantidad. Lo que supone que si, por ejemplo, mi financiamiento va a ser 100, menos de 100 tiene que ser el préstamo, digamos 80, lo que significa que 20 va a ser recursos propios, ¿correcto? Y configura toda una estructura de financiamiento en un flujo de caja como este, por ejemplo. Entonces, la idea es que tengamos un flujo de caja obviamente positivo acá. Acá tenemos un flujo de caja que tiene falencia, tiene acá valores negativos. Entonces, si yo pongo acá una cantidad, por ejemplo, como 1000, y acá tengo un crédito con 1200, lo que va a suceder es que rápidamente va a aparecer una ventana de diálogo que me dice de que no puedo continuar con esto porque hay un impedimento, hay una restricción. El crédito debe ser menor que el financiamiento. Normalmente cuando nosotros trabajamos con hojas de cálculo, tenemos que hacer dos cosas fundamentalmente, desde el punto de vista técnico. La primera, que tenemos que trabajar con un estándar de calidad. Y la segunda, que tenemos que trabajar con hojas de cálculo validadas. Yo puedo trabajar de repente en ventas, así libremente, de repente puedo trabajar, no sé, con la especialidad libremente, pero en finanzas fundamentalmente tengo que trabajar con hojas de
cálculo validadas, tengo que validar mi hoja de cálculo. Correcto, de manera que si yo tengo, por ejemplo, una celda, y esa celda va a hacer que esta cantidad sea menor que la cantidad fulana de tal, tiene que aparecerme un mensaje, una ventana, como esta, por ejemplo, que me advierte que estoy haciendo una cosa mal. Si yo tengo valores, por ejemplo, que representan una cantidad, digamos, el costo de capital del banco de crédito, normalmente negocio siempre con el banco de crédito una tasa preferencial entre 9.85 y 11.5. Nunca me va a dar menos de 9.85 por más productos colaterales que le ponga, ni yo tampoco voy a tolerar más de 12.5. ¿Correcto? Si alguien por alguna razón quiere hacer una corrida en flujo de caja y en lugar de 11 pone 15, se patea y pone 15, da enter y sigue con la hoja de cálculo, le va a dar resultados erróneos, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer que cuando ponga 15% automáticamente le salga una ventana y le diga, aguanta, estás equivocando, porque el valor tiene que ser entre este rango y este rango, por tal cosa. Si vuelve a repetir, vuelve a salir la hoja de cálculo, vuelve a salir ese pop-up que le va a indicar que está cometiendo un error, ¿cierto? Eso es una hoja de cálculo validada. Entonces, en finanzas, la herramienta de validación es clave, porque nos indica, mejor dicho, una hoja de cálculo antigente que pueda madurar, que pueda poner un valor erróneo. Acá entonces con 800 yo creo que está suficiente, porque es menor a 1000, lo que significa que recursos propios van a financiar con los 100. Pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque sigue siendo negativo. Sí, pero ¿qué pasa si le incremento a 500? Sigue siendo negativo, entonces tengo que financiar más, 3.000, y acá voy a financiar por 1.500, es mucho, 1.000, con 4.500, ahora sí positivo. ¿Y qué pasa si le pongo 600? Es decir, cuando estoy poniendo estos valores, se hace negativo nuevamente, es decir, si le pongo 350 sería mucho mejor, ya es positivo. Entender esto es interesante, porque tú dices, ¿cómo si vendo más, mi flujo está negativo? ¿Por qué? Por el servicio de deuda, no solamente por eso, por el financiamiento. Entonces, aquí vas a encontrar con este ejercicio la mejor proporción de financiamiento entre deuda capital, como he puesto ahí, y la cantidad de ventas que tú debes tener para mantener flujos de caja positivos, ¿no? Es claro. Y además que tiene celdas validadas. Por ejemplo, vamos a suponer, este valor es hasta 750, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y un mínimo de cuánto? Uno no dice, pero hasta 750. ¿Qué pasa si le pongo 1.500? Entró, ¿cómo? Si acá dice, y claro, dice, mira, el cliente podría vender hasta 750 productos por mes, sin embargo le he puesto 1.500 y normal. Tendría que validar ese celda, ¿no es cierto? Vamos a validar. Y le pongo entonces 750 como era, y la voy a validar. Lo ubico en la celda, y aquí me voy a validación de datos, que está acá. En validación de datos, sale una ventana de diálogo que también se llama validación de datos. Es configurar la configuración, criterio de validación, permitir cualquier valor. Muy bien. Yo le voy a poner valor entero, porque no quiero que ponga decimal, porque la cantidad de productos no es 2.75 productos, es 2 o es 3, valor entero. Datos entre una cantidad mínima de mercado, nunca salgo con menos de 200 productos, mínimo entonces 200. Y mi límite de mercado son 750. Ya está. Mensaje de entrada. ¿Debo de ponerle algún mensaje de entrada? No, ningún mensaje de entrada le dejo ahí nada más. Inhibo el mensaje de entrada. Pero sí le voy a poner un mensaje de error. Y el mensaje de error tiene 3 estilos. O detiene, o advierte, o es simplemente información. Simplemente información. Acá lo que voy a hacer es que me detenga. Me detiene el proceso. Le pongo el título, le pongo error.
ingreso de datos, por ejemplo. Acá le pongo los valores entre 200 y 750 productos. Ya está. Y le pongo aceptar. Ya está validado. Si yo por alguna razón le pongo 150, enter, sale entonces esa ventana de diálogo que dice error en ingreso de datos. Los valores deben ser entre 200 y 750 productos. Reintenta así. Y en abajo solamente pongo 1880. Y sigue saliendo el error. Y me está internamente haciendo un contador. Cuando tú estás instalando Excel, hay una instalación de Excel que se llama instalación custom, que es instalación del cliente, ¿no? Del usuario. Cuando haces instalación del usuario, tú tienes hasta 3 formas de poder instalar la validación. Cuando tú le das simplemente enter, normalmente uno cuando instala enter, lo único que quiere es instalar rápidamente, enter, sí a todo. ¿No es cierto? Sí. Y no te das cuenta que tú podías mejorar la calidad de tu cálculo. Si tú pones, por ejemplo, una validación que sea con loop o reiterativa, tú tienes la posibilidad de que las primeras 2 veces salga esto, salga ese mensaje. La tercera vez que comete un error, le generas un contador a la computadora. Y tú obviamente sabes a qué hora y a qué fecha ha trabajado ese satélite, qué persona, la empresa, ¿no es cierto? Y le genera un contador de la cantidad de veces que se está equivocando. La otra opción es que tú, además del error, hagas una notificación. Si estás enlazado en internet, te notifica. Tienes 3 maneras de poder notificar. Te notifica con correo electrónico o te notifica con la gente externa. La gente externa es una app. Para eso necesitas otro programita que tiene Microsoft para que se pueda comunicar con el teléfono. Un burro está en tu computadora. Además de eso, tienes la otra opción que te genera iconos y te genera pop-ups. Al generar iconos y pop-ups sale un icono que además de que está ahí, sale como si fuera un virus, ahí está. De patita, pucha, dice la madurez. Se pone todo bien y ese icono no sale sino con titular. O genera también ruido, música, ¿no? Lo enlazas a un archivo, no es música propia, lo enlazas a un archivo y cada vez que hace enter y se equivoca suena cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Entonces, hasta que es error. Y si es que ya no da con el error, creo que es a las 8 o 9 veces, me parece, se traba. Entonces ya tú tienes que entrar, el usuario, el administrador entra, abre la hoja de cálculo y es un roche quien ha estado trabajando. Entonces esa posibilidad tiene, pero normalmente si tú no has hecho nada, sí a todo, aparece control como está ahí. Las veces que sea necesario, yo puedo cometer el mismo error 100 veces y las 100 veces va a aparecer esto y no me deja pasar. Por lo menos eso es lo que tiene por defecto. Ahora si le pongo entonces 180, tampoco, porque es 280, me equivoqué. Ahora sí. Esa es la validación. Entonces la validación es clave porque con hojas de cálculo validadas, tú puedes validar tanto cuestiones numéricas como cuestiones alfanuméricas. Tú necesitas, por ejemplo, poner una palabra, ¿no? Y esa palabra tienes que ponerla en función a una base de datos. No puedes poner tu palabra, sino la palabra de la empresa. Y ha escogido la palabra de la empresa, digamos una cuenta para gastos. Se va a pasar por caja chica solamente esta cuenta, 15 cuentas, 15 denominaciones para poder ser identificadas para poder entrar a la contabilidad. Entonces cada uno no pone su texto, pone el texto correspondiente a lo que se ha establecido. Y eso se hace en una celda validada. Eso entonces lo encontramos en validación. Acá está. Validación de datos. Validación de datos. Yo puedo poner en la validación de datos también lo siguiente, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, esta celda tiene que ser más del 20% de la otra celda, pero menos del 40% de la otra celda. Entonces,
Si yo pongo los valores, tiene que ser en función de esas características. Más del 20% de una y menos del 20% de la otra. Esas características son claras. Y para terminar, se llama medición del riesgo. ¿Cómo podemos medir el riesgo desde el punto de vista financiero, sobre todo flujos de caja? Normalmente cuando nosotros queremos hacer un nuevo rendimiento, hacemos una nueva idea, cuando vamos a trabajar inversiones fundamentalmente, queremos calcular cuál es la mejor inversión. Obviamente la mejor inversión es la que puede captar el mayor valor actualmente, ¿no? O la mayor tasa interna de retorno. Pero fundamentalmente también cuando tengo, por ejemplo, alternativas que son mutuamente excluyentes, necesito otro parámetro más que un valor actualmente, porque los valores actualmente pueden ser parecidos. Ahora necesito calcular entonces cuánto es el riesgo y obviamente iré por aquella que tenga el menor riesgo, ¿cierto? Y ese es el caso que se puede presentar acá. El riesgo está relacionado a la variabilidad que puede tener un flujo en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, una distribución de frecuencias, y esto para hacerlo bastante rápido, una distribución de frecuencias puede ser así, pero otra distribución de frecuencias podría ser así. Y ambos tienen la misma media. Ambos tienen la misma media. Pero esta distribución de frecuencias es, digamos, un poco más ancha y esta distribución de frecuencias es un poco más angosta. ¿Correcto? Las desviaciones estándar podrían ser diferentes. La que tiene mayor variabilidad es aquella que tiene mayor amplitud. Esta tiene menor amplitud. Esta tiene mayor amplitud. Es decir, la más gorda es la más riesgosa y la más delgada es la menos riesgosa. La más ancha es la que tiene mayor variabilidad y la menos ancha es la que tiene menor variabilidad. Mientras tenga menor variabilidad, tiene menor covarianza. Y eso sí está relacionado con el riesgo. ¿Correcto? Entonces, mientras tenga menor variabilidad, tiene menor riesgo. Y eso es justamente lo que se mide aquí, los coeficientes de variación. Acá tengo, por ejemplo, flujos. Estos son flujos, son 3 flujos, un proyecto, y cada flujo tiene una probabilidad de ocurrencia, cada uno de los flujos. Si nosotros hacemos esta metodología, que es la metodología de la varianza, calculamos lo que se denomina el coeficiente de variación. Ustedes lo van a revisar posiblemente esto bien con exhaustividad, pero lo clave acá es el coeficiente de variación. En este momento es 0.15. Este flujo tiene diferentes probabilidades de ocurrencia y tiene otro coeficiente de variación. Digamos que 0.46 es mayor que 0.15. 0.46 mayor que 0.15. El que tiene menor coeficiente es el que tiene menor riesgo. El mayor coeficiente es el que tiene mayor riesgo. ¿Por cuál se iría? ¿Por el flujo de arriba o por el flujo de abajo? Por el de arriba, obviamente. El tercer flujo que tenemos acá tiene un coeficiente de variación de 0.21. Es decir, es más que el primero, pero menos que el tercero. Si haríamos, digamos, un orden de prioridades, en riesgo teníamos primero, tercero, segundo. Ese sería el orden, ¿correcto? Acá tenemos riesgos en proyectos. Acá tenemos, por ejemplo, riesgos de proyectos de igual inversión, diferente flujo y diferente probabilidad. ¿La inversión cuánto es? 15.000, acá está. Proyecto A, inversión 15.000. Proyecto B, 15.000. Los flujos son diferentes. Los flujos de A y B son distintos. Las probabilidades de ocurrencia de cada flujo también son diferentes. Sin embargo, en el momento que calculamos, al mismo costo de capital de 20% anual, el valor actual neto y la tasa interna de retorno son idénticas. Acá tenemos lo siguiente. El mismo costo de capital, el valor actual neto y la tasa interna de retorno son iguales tanto en el proyecto A como en el proyecto B. Y el proyecto B son igualitas. 8.417 igual a acá, 41% igual a acá. Es decir, los dos proyectos son mutuamente excluyentes, me tengo que quedar con uno.
tengo menor riesgo. Chequemos el riesgo. Coeficiente de variación 0.16. Coeficiente de variación 0.22. ¿Con cuál me quedo? A o B. Con A que tiene menor riesgo. Veamos el próximo. Acá tenemos medición del riesgo en proyectos de diferente inversión. Acá tengo más. Acá tengo más. Riesgos en proyectos de igual inversión, igual flujo, pero diferentes probabilidades. Y chequemos. Igual inversión, igual flujo. Los flujos son igualitos, pero las probabilidades de ocurrencia son diferentes. Las probabilidades de ocurrencia son diferentes. Sin embargo, los resultados son parecidos. 8.417 igual acá, 41% igual acá. ¿Por cuál me voy? ¿Por el proyecto C o el proyecto D? Coeficiente de variación 0.16, 0.15. Me voy por el que tiene menor riesgo, ¿cierto? Aun cuando los dos tengan iguales resultados. Acá tengo medición de riesgo de proyectos de diferente inversión. Y chequeamos cómo está. Esto tiene una inversión de 20.000. Acá tiene una inversión de 15.000. Diferentes flujos, diferentes probabilidades, pero diferentes inversiones. Una inversión al mismo costo de capital de 20% de 20.000 tiene un valor actual de 3.656 y una tasa interna de retorno de 27%. Sin embargo, este proyecto F tiene una inversión menor, 15.000, pero tiene una tasa interna de retorno mucho mayor, más del doble, 7.900. Y el costo de capital es el doble que, perdón, la tasa interna de retorno es el doble que el costo de capital, 40%. Hasta ahí tú dirías, ¿por cuál proyecto me voy? El que me otorga mayor valor actualmente. 3.600 contra 7.900. Normal. 27% contra 40%. No compite. El F sería el que voy a ganar más. Pero si yo veo cuál es el riesgo, estoy determinando que el riesgo de F es 27, 0.27, y el riesgo de E es 0.16. ¿Por cuál me voy? ¿Porque gano más plata o porque el que tengo menor riesgo? Depende de la aversión al riesgo. Si yo tengo aversión al riesgo, entonces me voy por lo que tiene menor riesgo, ¿correcto? Pero si es el contrario, me voy por lo que estoy ganando más, ¿no es cierto? Entonces, esto te da un mecanismo o una alternativa para que tú puedas elucidar qué te conviene más. Si te conviene coger el menor riesgo, que es este proyecto, aun cuando tengas más inversión y aun cuando tengas menos utilidades y menos rentabilidad, pero menor riesgo, o te vas por este proyecto que tiene menos inversión, tiene más utilidades, más rentabilidad, pero más riesgo también. Normalmente, cuando tienes más utilidades y más rentabilidad, está asociado al riesgo, tiene más riesgo. Menos utilidades, menos rentabilidad, menos. Entonces tiene acá un cálculo para que puedan reemplazar valores nada más y automáticamente sale la cantidad de riesgo que es posible absorber. ¿Una pregunta será? Ok. Bueno, muy bien, pues brindémosles un fuerte aplauso al doctor Carlos Vargas.